dejó. ¿Y por qué 5? Entonces, ¿cuántas? 12. ¿Y por qué 12? Entonces, ¿cuántas? 14. ¿Por qué 14? Entonces, ¿cuántas? 13. ¿Y por qué 13? Entonces, ¿cuántas? 4. Entonces, ¿cuántas? ¿Y por qué 18? 19. ¿Por qué 19? Entonces, ¿cuántas? ¿Por qué 18? 17. ¿Por qué 17? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Entonces, ¿cuántas? 13. ¿Y por qué 13? ¡Perdió! Entonces, Déjenme en paz. Quítate, va, ¿cómo? sería interesante. Ven. El abuelo murió, una copa de vino dejó. ¿Y por qué una? Entonces, ¿cuántas? 8. ¿Y por qué 8? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 8. ¿Y por qué 8? Entonces, 4. 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 8. 9. Cuando el abuelo murió, 12 copas de vino dejó. ¿Por qué 12? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 5. ¿Y por qué 5? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 10. ¿Y por qué 10? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 3. ¿Y por qué 3? Entonces, ¿cuántas? 11. ¿Eres ¿Y por qué 11? ¿Cuántas? 12. ¿Por qué 12? Por Entonces, ¿cuántas? 4. Dijo Poli, dijo que ¡Chúpele! No, se dio la plata. No es que yo la preparado. Luego las reglas, pero usted también Estoy se va a bien. pegar. ¡No te humilla! Cuando el abuelo murió, 7 copas de vino dejó. ¿Por qué 7? Entonces, ¿cuántas? 6. Entonces, ¿cuántas? 11. ¿Y por qué 11? ¿Cuántas? 10. ¿Por qué 10? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 10. ¿Y por qué 10? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? ¿Por qué 4? Solo alguien puede derrotar a la bruja cósmica. ¡Yani! ¡Viene! ¡Yani! Cuando el abuelo murió, 7 copas de vino dejó. ¿Por qué 7? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Entonces, ¿cuántas? 13. ¿Y por qué 13? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 13? Puta. Es lo más barato de Sí, doble. Ah, Milano. ¡Y oración! Ah, Milano. ¿Cómo va? Cuando el abuelo murió, 13 copas de vino dejó. ¿Y por qué 13? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Entonces, ¿cuántas? 13. ¿Y por qué 13? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Entonces, ¿cuántas? 13. ¿Y por qué 13? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Muy bien. Bien. Espérame, güey, tengo que concentrarme. Échate. Cuando el abuelo murió, 14 copas de vino dejó. ¿Por qué 14? Entonces, ¿cuántas? 13. ¿Y por qué 13? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Entonces, ¿cuántas? 13. ¿Y por qué 13? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 2. ¿Y por qué 2? Entonces, ¿cuántas? 14. ¿Por qué 14? Entonces, ¿cuántas? 19.
A ver, ¿qué número sabes con, cabrón? Que yo no he visto que puse. No está jugando, güey. ¿Qué tal? ¿Ya salió en otra botella? Ahí hay una mancuerna, a mí no me... ¡Ay, no mames, qué pedo! Hay una ¡Dale, mancuerna. cállate! ¿Por qué cuánto? Entonces, ¿cuántas? Cuatro. ¿Y por qué Yo cuatro? te digo, ¿tienes cuántas? Dos. No, ¿te digo el 10? ¡La venganza, la venganza! ¿Cuántas? ¿Te ayudo? ¿Y por qué dos? ¡A huevo! No mames. ¡Ay, móvil! 11. ¿Y por qué 11? Entonces, ¿cuántas? 8. ¿Y por qué 8? Entonces, ¿cuántas? ¿Y por qué 1? Me estás consumiendo. Va. Cuando el abuelo murió, 11 copas de vino dejó. ¿Y por qué 11? Entonces, ¿cuántas? Dime. 14. ¿Por qué 14? Entonces, Texto adicional. Texto adicional. Estoy consumiendo. ¡Vas, Colibás! No, es uno. no, yo, porque yo también tengo Ándale, pues, tú. dice, Ándale, tú. Cuando el abuelo murió, 9 copas de vino dejó. ¿Y por qué 9? Entonces, ¿cuántas? 4. ¿Y por qué 4? Entonces, ¿cuántas? 15. ¿Y por qué 15? Entonces, ¿cuántas? 10. ¿Y por qué 10? Entonces, ¿cuántas? 4. Oye, pase. 4. 9. ¿Y por qué 9? Entonces, ¿cuántas? 8. 8. Entonces, ¿cuántas? 9. ¿Y por qué 9? Entonces, ¿cuántas? 8. ¿Y por qué 8? ¿Cuántas? 9. Viene. Ay. Dale. Cuando el abuelo murió, 12 copas de vino dejó. ¿Por qué 12, güey? Entonces, ¿cuántas? 20. Ah, no.